Mi vida comenzó en aquel momento que llegaste. No fue el día en que nací, fue que al mirarme se esfumó la oscuridad que me invadía. Mi vida ya no arrastra los temores del pasado, no se esconde porque tú vas a mi lado. Tengo un cielo, tengo un norte, tengo un guía. El campo se ha vestido de colores, me invita a disfrutar. El sol ha decidido acompañarme en este caminar. Mi vida vio la vida en el momento que llegaste. Me tomaste entre tus brazos y al mirarme susurraste a mis oídos: aquí estoy. Mi vida vio la vida que refleja tu mirada. Yo pensé que era el final de mi jornada, pero tú llegaste para rescatar mi vida. Mi vida tiene tanto que aprender, mi vida tiene tanto que ofrecer, mi vida tiene tanto que vivir. Mi vida no está escrita en un papel, mi vida no es una improvisación, mi vida tiene un dueño y tiene un Dios. Mi vida vio la vida en el momento que llegaste. Me tomaste entre tus manos y al mirar susurraste a mis oídos: aquí estoy. Mi vida vio la vida que refleja tu mirada. Yo pensé que era el final de mi jornada, pero tú llegaste para rescatar mi vida. Vio la vida en el momento en que llegaste. Me tomaste entre tus brazos y al mirarme Susurraste a mis oídos: aquí estoy. Mi vida vio la vida que refleja tu mirada. Yo pensé que era el final de mi jornada, pero tú llegaste para rescatar mi vida. mi vida. Amada Iglesia, feliz noche, qué privilegio saludarles. Y en esta oportunidad para mí es un gozo dirigirme hacia cada uno de ustedes con una hermosa invitación a un hermoso tiempo de devocional. Quiero decirles, Iglesia, que uno de nuestros lemas como Iglesia Cruzada Cristiana en Colombia y Cruzada Cristiana en general es predicar a Jesús siempre. Y eso es lo que queremos hacer. Queremos predicar a Jesús siempre, sin importar las circunstancias, las dificultades o los obstáculos que se puedan presentar. Así que estamos en este tiempo de devocional y quiero hacer esta invitación para que hoy, como todos los nuevos sábados, a partir de hoy, a las 7 de la noche vamos a tener este hermoso tiempo de devocional. ¿El propósito cuál es? Recibir una palabra de Dios que nos permita tomar nuevas fuerzas para emprender una nueva semana, que nos permita entregar al Señor esas luchas, esas cargas, esos momentos quizás adversos y difíciles que pudimos haber vivido durante la semana y poder preparar nuestro corazón para empezar una nueva semana en victoria. Para muchos saben que el día de mañana, el día domingo, es el día en que hacemos celebración y culto al Señor, pero muchos llegan cargados, muchos llegan con su corazón roto, muchos llegan a la presencia del Señor quizás con ganas de cualquier cosa menos que de buscar a Dios, y producto de que de las luchas y las vicisitudes de la vida. Por esa razón queremos todos los sábados aprovechar este tiempito para buscar el rostro del Señor, dejar allí nuestras cargas,
tomarla de Él, que es ligera, y emprender una nueva semana en victoria. Así que gracias por estar ahí. Hoy quiero compartir con ustedes una preciosa palabra que está allí en el libro de Daniel, capítulo 6. Y quiero invitarle para que allí en el versículo 10 leamos la palabra del Señor todo. Dice la preciosa palabra del Señor: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Amén y amén. Aquí en la palabra de Dios encontramos a un hombre de Dios, un hombre que amaba profundamente a Dios y que justamente una semana de manera en particular, un día de manera especial, recibió no una muy buena noticia, recibió un edicto de parte del rey donde su relación con Dios corría peligro, donde su manera de amar a Dios había sido obstaculizada. Se había establecido un edicto por medio de aquel reino de que aquellos hombres que amaran a Dios, no podían buscarle de la misma manera. Así que la fe de Daniel se vio amenazada. El corazón de Daniel, sus principios, sus valores, se vieron amenazados. Pero Daniel reacciona de una manera que quizás muchos se sorprendieron, porque incluso a pesar de lo que estaba en juego, que era su propia vida, si él continuaba haciendo lo que como antes lo hacía, pues podía pasar el peligro de muerte. Pero quiero decirte, amada iglesia, y ese es el tema del devocional de esta noche. Hoy tenemos un hermoso devocional que tiene por título Mecanismo de defensa. Porque los seres humanos somos reactivos. Solemos reaccionar frente a diferentes circunstancias de la vida. Tanto nuestro cuerpo como nuestra mente, cada una de las áreas de nuestro ser son reactivas. ¿Eso qué quiere decir, pastor? Eso quiere decir, amada iglesia y amigo que me oye, que somos los seres humanos, reaccionamos frente a las circunstancias que nos rodean, tanto físicas, naturales, climáticas, ambientales y demás. Y quiero decirte, amada iglesia, que en lo espiritual también necesitamos ser reactivos. También necesitamos tomar reacciones en lo espiritual, porque de alguna manera necesitamos no dejar que esa área tan importante de nuestra vida pase en un segundo plano y que de hecho se convierta en una fortaleza para poder superar cualquier adversidad y vicisitud que se nos presente en la vida. Cuando digo que somos reactivos y que tenemos mecanismos de defensa, quiero decirte que eso es algo de nuestra naturaleza humana. Los seres humanos somos así, iglesia. Por ejemplo, cuando tenemos frío, nuestro cuerpo se eriza, nuestros poros intentan abrirse, se notan más de lo normal y nuestro cuerpo siente el choque o cambio de temperatura que nos lleva a colocarnos una prenda, un saco, una bufanda, a cubrirnos para evitar el frío. Reaccionamos ante el frío, por eso nos protegemos. Reaccionamos ante el calor. Por esa razón, de alguna manera, nuestro cuerpo trata de enviar a cada una de las glándulas sudodíperas, envían sudor para refrescar y poder en algo regular la temperatura corporal. Porque cuando nuestro cuerpo está enfrentándose al calor, nuestro cuerpo reacciona. Es un mecanismo de defensa. También, de hecho, la gripa, la fiebre y ciertos síntomas que a veces nuestro cuerpo tiene, nada más y nada menos que son reacciones de nuestro cuerpo para protegerse. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con lo espiritual, iglesia? Que en lo espiritual también necesitamos ser reactivos. En lo espiritual también nosotros necesitamos colocar esos mecanismos de defensa a actuar para que nuestro corazón, nuestra vida espiritual y aún las demás cosas de nuestro ser también sean protegidas. Somos, en cuanto a lo mental, en cuanto a lo psicológico, también utilizamos mecanismos de defensa. Cuando vamos por la calle y sentimos peligro, es natural sentir algo de miedo, es natural sentir un tanto más de alerta, el estar mirando para los lados, porque somos seres que se defienden. Los mecanismos de defensa son naturales en nuestro ser. Pero escúchame esto, iglesia. A veces los mecanismos de defensa son los equivocados. A veces, cuando no tenemos control de los mismos, podemos reaccionar de manera equivocada
trayendo consecuencias graves. Muchos, en medio de las circunstancias de la vida, a veces reaccionan de la manera equivocada y pueden asumir consecuencias que más adelante traigan dolor. Y quiero hablar de eso, iglesia. ¿Qué mecanismos de defensa en lo espiritual ponemos en práctica cuando se nos presentan dificultades, cuando se nos presentan luchas? En lo espiritual, amada iglesia, no estamos exentos de pasar momentos difíciles. Las luchas, las adversidades, el día a día puede provocar en nosotros ciertas cosas que nos puedan llevar a tomar malas decisiones. Una mala noticia nos puede llevar a reaccionar de manera negativa. Un impulso de celos nos puede llevar a reaccionar de manera negativa. Una emoción no controlada a tiempo nos puede llevar a tomar malas decisiones. Y, amada iglesia, ¿cómo podemos reaccionar cuando sabemos que las cosas no nos han salido bien? ¿Cómo podemos reaccionar cuando las cosas no funcionan? ¿Cómo podemos reaccionar cuando quizás no ha sido una semana buena? Cuando ha sido una semana de lucha, cuando ha sido una semana de adversidad, cuando ha sido una semana quizás de lágrimas. Amada iglesia, hay un mecanismo de defensa eficaz y es la oración. Aquí quiero decirte, amada iglesia, que es un mecanismo de defensa que Dios ha colocado en nuestro corazón, que puede permitirnos estar seguros y que nos puede permitir de alguna manera protegernos ante cualquier cosa que esté amenazando nuestra integridad física, espiritual, emocional, familiar y demás. Lamentablemente, amada iglesia, cuando el ser humano es golpeado por la mala noticia, es golpeado por el momento difícil, es golpeado por la circunstancia adversa, muchos toman una reacción diferente, tienen un mecanismo diferente, un mecanismo de defensa equivocado. Muchos en el momento de adversidad, en el momento de la mala noticia, en el momento del problema, muchos reaccionan de manera contraria a lo que Dios desea que reaccionemos. Quizás en medio de una mala noticia podemos salir y acabar con todo. En medio de un momento de ira podemos reaccionar de manera equivocada y decir palabras que lastimen, tomar acciones que ofendan y de alguna manera podemos llegar a actuar de tal modo que más adelante nos tengamos que arrepentir de lo que hicimos. Y aquí, amada iglesia, yo quiero decirte, ¿tú cómo reaccionas cuando las cosas no te salen bien? Quizás me está escuchando alguien que esta semana te fue muy bien y te felicito y le doy gracias a Dios por ello. Pero quizás me escucha alguien que en esta semana las cosas no funcionaron, que en esta semana los momentos fueron difíciles, que en esta semana recibiste una mala noticia, que en esta semana las cosas no te funcionaron como esperabas el día lunes cuando la empezaste. Pero aquí la pregunta es, ¿cómo estás reaccionando? ¿Cómo estás reaccionando frente a lo que vives? Pero también cómo estás reaccionando frente a Dios. ¿Será que la circunstancia adversa que viviste esta semana te hizo dudar de la grandeza de Dios? Quizás ese momento difícil que atravesaste esta semana te hizo renegar, te hizo cuestionar a Dios, te hizo ofender a Dios. ¿Cómo reaccionaste cuando en esta semana las cosas no te funcionaron? Pues si tú hoy reconoces que quizás utilizaste el mecanismo de defensa equivocado, hoy quiero decirte, Dios quiere que tomes el mecanismo de defensa correcto. Y es que justamente en esos momentos de adversidad, en esos momentos de lucha y en esos momentos de conflicto espiritual, emocional y demás, tú te refugies más en Él. No hay mejor mecanismo de defensa que ir corriendo a los pies de Dios. No hay mejor mecanismo de defensa que a pesar de las circunstancias y momentos adversos, tú puedas sumergirte en la presencia de Dios y encontrar allí la verdadera y genuina seguridad. No en vano el salmista allí en el Salmo 91 dice, el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, castillo mío y Dios mío, mi Dios en quien confiaré. Amada iglesia, lamentablemente en los momentos de adversidad, en los momentos de lucha, todos y quizás algunos hemos caído en ese error, que hemos ido a refugiarnos, hemos ido como mecanismo de defensa
a otras fuentes. Nos hemos refugiado en el alcohol, nos hemos refugiado en las drogas, nos hemos refugiado en los amigos, nos hemos refugiado en los placeres del mundo. Muchos quizás en medio de una dificultad han hecho de todo menos acercarse a Dios. Quizás el mecanismo de defensa que han utilizado es el escapismo. Psicológicamente hay muchísimos, y si de pronto me escucha un profesional de la psicología, esta persona sabrá que hay mecanismos de defensa, que el ser humano reacciona frente a ciertas circunstancias y que quiere escapar. Otros quieren huir de una realidad, otros quieren ignorar esa realidad, pero lo único que están haciendo es por dentro tratando de escapar de algo que no han podido manejar ni que han podido controlar. Ahora, amada iglesia, cuando tenemos momentos difíciles, ¿cuál es tu mecanismo de defensa? Y hoy el Señor nos lo está presentando, su presencia, refugiarnos en Él. Y por esa razón quiero resumir aquí. Daniel recibe una mala noticia. Daniel recibe la noticia de que su fe es amenazada, de que si sigue orando va a morir, que si sigue buscando al Dios tendrá que pasar por los fosos de los leones. Pero ¿sabes? Recibe una mala noticia, y justo dice allí el versículo 10, cuando te da cuenta de que el edicto ha sido firmado, que la ley está en su contra, en lugar de huir de la presencia de Dios, en lugar de renegar y de criticar y quizás decir, Dios, ¿tú dónde estabas? Mira lo que estoy pasando. Entre más te busco, las cosas como que peor me salen, como que entre más quiero servirte, como que más me funcionan las cosas mal. Daniel había podido decirlo, iglesia, pero ¿sabes? Dice la palabra que Daniel hizo todo lo contrario a lo que una persona natural haría. ¿Qué es lo que una persona natural haría? Huiría de Dios, cuestionaría a Dios, culparía a Dios de su situación. Pero aquí la palabra dice, y Daniel fue y abierta las ventanas de su cámara, oraba a Dios 3 veces al día, como lo solía hacer antes. Esto quiere decir, iglesia, que la relación con Dios de Daniel no cambió con el momento adverso. Daniel tenía un estilo de relación con Dios en los momentos buenos, pero también en los momentos malos. Daniel habría podido cambiar. Daniel había podido decir, ya no me sirve de nada buscar a Dios, ¿para qué le sigo sirviendo? ¿Para qué me sigo guardando? ¿De qué ha servido ser tan santo? Pero sabes, en ese momento difícil, su mecanismo de defensa no fue el escapismo, no fue huir de una realidad. Su mecanismo de defensa fue ir y refugiarse en Dios. Por esa razón, amada iglesia, ya para terminar quiero decirte, si esta semana has tenido una semana difícil, si esta no ha sido una semana buena, si te ha visitado la mala noticia quizás, si quizás en esta semana has tenido que llorar, quiero decirte, no huyas de Dios, no culpes a Dios, no reniegues de Dios, no cuestiones su obrar. Él sabe perfectamente por qué está permitiendo lo que tú estás atravesando, lo que estás pasando. Solo te quiero invitar a que te refugies en Él, a que vayas a ese verdadero refugio, a donde literalmente vas a estar mejor que en cualquier otro lugar. Haz como Daniel, iglesia, que en el momento más crítico de su vida no decidió volver atrás, sino que todo lo contrario, decidió sumergirse más en la presencia de Dios y de esa manera defenderse de todo aquello que atacaba su vida. Por esa razón, iglesia, yo quiero invitarte. Si has tenido luchas, si has tenido cargas, si has tenido momentos difíciles, ¿por qué ahí donde estás no le dices, Señor, sé que esta semana quizás no ha sido buena? Señor, esta semana, desde el día 19 de julio a la fecha de hoy, que estamos a 25 de julio, ahí donde tú estás, dile, Señor, quizás esta semana he llorado, quizás esta semana perdí mi empleo, quizás esta semana recibí una mala noticia, quizás esta semana las cosas no me funcionaron bien, pero no voy a reaccionar de manera equivocada. No, mi mecanismo de defensa no va a ser huir de tu presencia. Mi mecanismo de defensa no va a ser renegar de ti. Mi mecanismo de defensa no va a ser juzgar tus actos. Mi mecanismo de defensa no será ofenderte. Mi mecanismo de defensa será buscarte más de lo que hacía antes, amarte más, sumergirme más en tu presencia, sumergirme más en tu secreto, buscar más de tu amor, buscar más de tu voluntad. Porque es la realidad, Señor. La realidad es que si lo hago, estaré realmente seguro. Y podré tener victoria en todo aquello que la próxima semana me quiera deparar.
Así que ahí donde tú estás, amada iglesia, quiero invitarte en este tiempito de devocional. ¿Por qué no colocas esa carga, esa lucha, ese problema que tuviste esta semana? ¿Por qué no lo pones delante de la presencia del Señor? Y ahí donde estás quiero invitarte para que oremos. Señor, yo te doy gracias por este momento. Y te doy gracias por tus hijos que en este momento me están escuchando, por tu iglesia. Gracias por ellos, los bendecimos. Y quiero pedirte ahí donde están, Señor, que por favor seas tú abriendo en este momento las ventanas de los cielos y trayendo la respuesta que tus hijos necesitan. Por favor, Señor, mira aquel que en esta semana ha llorado. Mira aquel que en esta semana, Señor, ha sufrido. Mira aquel que en esta semana ha atravesado un momento de crisis, un momento de adversidad. Por favor, Señor, quizás está desesperado, quizás no sabe qué hacer. Quizás no encuentra salida. Quizás no encuentra, Señor, cómo salir de esta crisis. Y quiere escapar, quiere huir. Tiene un mecanismo de defensa que le invita a huir, a escapar. Quizás me escucha alguien que tiene deseos de suicidarse. Señor, yo quiero pedirte que ahí donde está, esa decisión, ese mecanismo de defensa equivocado, ahora mismo, Señor, sea alejado de su corazón y de sus pensamientos. Y que a partir de este momento tu hijo, tu hija, escoja el mejor mecanismo de defensa que podemos tener los seres humanos ante la adversidad, ante la crisis, ante el problema, que es ir de rodillas delante de ti. Por esa razón, Señor, quiero orar por todos aquellos que en esta semana, Señor, del 19 de julio al 25 de julio tuvieron una mala semana, tuvieron un momento de crisis, tuvieron un momento de adversidad. Yo te doy gracias por aquellos que en esta semana fue victoria. Gracias por aquellos que en esta semana vieron tu rostro, vieron tu respaldo, vieron tu bendición. Pero mira a aquellos que en esta semana lloraron. Mira, Señor, a aquellos a los que en esta semana su realidad les cambió, su vida les cambió, su entorno les cambió. Comenzaron la semana con empleo, pero la terminaron sin él. Comenzaron la semana con un ser querido, pero en esta semana tuvieron que enterrarlo. Señor, comenzaron la semana quizás con un negocio próspero, pero al terminar la semana las cosas cambiaron, Señor, de la noche a la mañana. Hoy quiero pedirte por ellos, pedirte que los levantes, pedirte que ellos se puedan refugiar en ti, que no escapen, Señor, que no te culpen, que no te juzguen. Señor, por favor, haznos entender tu voluntad, haznos entender tu propósito. Y Señor, en esta noche queremos entregarte las cargas. Y ahí donde tú estás, iglesia, entrégale las cargas. Dile: Señor, esta semana fue dura, fue difícil, lloré. En esta semana quizás peleé contra el mundo, peleé contra el cielo, porque no entendía lo que estaba pasando. Pero Señor, hoy quiero decirte, te quiero entregar esa carga. Hoy mi mecanismo de defensa no va a ser huir, no va a ser renegar de ti, no va a ser negar tu palabra, no va a ser dudar de tu voluntad. Mi mecanismo de defensa en esta semana es buscarte. Mi mecanismo de defensa hoy es inclinarme delante de ti y descansar en que tú tienes el control. En que quizás esta fue una semana de adversidades, pero vendrá una semana de victorias. Señor, hoy declaro que tú eres mi fortaleza. Hoy declaro, Señor, que en medio de esta crisis, en medio de esta dificultad, de esta vicisitud, tú eres mi fortaleza. Y ahí donde tú estás, díselo: eres mi fortaleza, eres mi fortaleza, eres el Dios de mi alegría y de mi gozo. Y de mi gozo eres tú, Señor. En medio de la congregación yo te alabaré. Ahí díselo, Señor. Hoy perdóname si en esta semana renegué. Discúlpame, Señor, perdóname si en esta semana dudé de tu poder, de tu voluntad. Dudé de tu amor hacia mí, perdóname. Dile ahí: Señor, entiéndeme. Entiende mi humanidad. Reaccioné ante lo que amenazaba mi vida, ante lo que amenazaba mi familia, ante lo que amenazaba mi hogar, ante lo que amenazaba mi economía. Quizás reaccioné mal, perdóname, Señor. Pero hoy quiero refugiarme en ti. Hoy mi mecanismo de defensa es tu presencia. Hoy mi mecanismo de defensa, Señor, es ir de rodillas delante de ti y descansar en que tú tienes el control de todas las cosas y descansar en que tú me darás la victoria. Señor, hoy quiero darte gracias y una vez más te pido para que esta semana te lleves mi carga, llévate mi dolor, mi ansiedad, llévate mi problema, llévate lo que, Señor, quizás esta semana me marcó.
Pero Padre, te pido que la que empieza sea una semana nueva, sea una semana llena de tu poder, una semana llena de tu victoria, una semana llena de tu respaldo. Ahí donde tú estás, dile: Señor, te entrego mi dolor, te entrego lo que viví esta semana. Y quiero, Señor, pasar la página y creer que la semana que viene será diferente. Creer que la semana que viene vendrá la semana de la recompensa, de la victoria, de las buenas noticias. Quizás en esta semana mi teléfono sonó con una mala noticia que me hizo llorar. Pero también creo que la próxima semana podrá venir la noticia que traiga la victoria, la noticia que me haga olvidar estas lágrimas y la noticia que me haga creer de que tú me diste la victoria. Ahí donde tú estás, díselo: Señor, perdóname una vez más y gracias porque sé que entrego en ti mi carga. Hoy tomo tu carga, Señor, como tú lo dices. Venid a mí los que están atribulados, los que están cargados, los que están fatigados, venid a mí, yo os haré descansar. Ahí donde tú estás, dile: Señor, hoy traigo mi carga, traigo el problema de esta semana, traigo el problema que me hizo llorar en estos días. Y Señor, y descanso en que tú tomas mi carga y me das la tuya que es ligera, me das la tuya que es fácil de llevar, y la otra semana será una semana diferente. Señor, bendigo esta semana que empieza del 26 de julio al 1 de agosto. Bendigo esta semana que empieza y declaro que será diferente. Te amaré más, te buscaré más. Iré como Daniel, de rodillas delante de ti. No, la mala noticia no me va a hacer alejar de ti. No, el momento difícil no me va a hacer volver atrás, sino todo por lo contrario. Esta mala noticia me va a hacer confiar más en ti. Esto que viví esta semana me va a hacer meterme más en tu presencia y me va a hacer conocerte más. Señor, te doy muchas gracias, muchas gracias. Te alabamos y te bendecimos, Señor, y creemos firmemente en que vienen cosas buenas, en que vienen cosas grandes y en que viene lo sobrenatural para mi vida. Señor, te damos muchas gracias y te bendecimos en el nombre precioso de Jesús. Y todos decimos amén. Iglesia, que el Señor te bendiga, que tengas una maravillosa próxima semana. Hoy que el Señor se lleve tus cargas, que hoy el Señor se lleve tus lágrimas y que la semana que empieza a partir de mañana sea una semana donde el Señor se glorifique en todo aquello que necesitas verlo glorificado y que se cumpla en ti esa hermosa promesa que dice que el que siembra con lágrimas, con regocijo cosecha. Si esta fue tu semana de sembrar, que venga la semana de recoger. Que Dios te bendiga y te guarde, y gracias por estar en este hermoso devocional. Que Dios te bendiga y gracias. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Bendiciones y que descanses. No es el tiempo de mirar atrás, no es el tiempo para detenerse, es el tiempo para avanzar, hay que conquistar. No es el tiempo para hablar, no es el tiempo de rendirse, más proseguir la meta que Dios nos ha dado. Por el gozo puesto frente a Él llevó toda tu enfermedad y pagó el gran precio. Oye, pagó por ti. Puede que la vida no de un día más, puede que tu carga sea pesada ya, que las oportunidades no se den, pero Dios te dice ven. Puede que las cosas no te salgan bien, pero lo que importa es lo que Dios va a hacer. Si tan solo hoy te puedes levantar, cosas son mayores Dios por ti hará. Hoy es un buen día para iniciar todo lo que Dios ha puesto en ti. Mira cómo Él a ti te ve, un milagro puede hacer. Oh,
con el gozo puesto frente a Él. Él llevó toda tu enfermedad y pagó el gran precio. Pagó por ti. Puede que la vida no de un día más, puede que tu carga sea pesada ya, que las oportunidades no se ven, pero Dios te dice ven. Puede que las cosas no te salgan bien, pero lo que importa es lo que Dios va a hacer. Si tan solo hoy te puedes levantar, cosas aún mayores Dios